Lo dijo en la primera hora. Muy bien, 8:38 en la mañana. Está decurriendo el plazo desde el pasado viernes, o sea, hace una semana, si mal no recuerdo, el plazo de un mes que se acaba el 7 de agosto para que las organizaciones políticas se registren en alianzas. Evidentemente, hay grupos políticos, partidos, movimientos que quieren ir juntos en alianza, deben obviamente registrarse ante el Consejo Nacional Electoral. Y esto además va de la mano con el hecho de que aparecen precandidatos que están apurando las conversaciones para definir sus postulaciones. Esta semana, al inicio de la semana, lo tuvimos a Pedro José Freile. Acá venía con la intención de anunciar su candidatura, pero ya dejó allanado el camino. Al día siguiente confirmó que va a ser candidato a la alcaldía de Quito. Entendemos que Jessica Jaramillo también mantiene firme su precandidatura por una organización política independiente. Luz Helena Coloma, que ha confirmado que será candidata a la alcaldía de Quito por el movimiento Creo. Estoy hablando de candidaturas confirmadas a esta hora, de lo que se sabe. Lo tuvimos a Jorge Yunda también el día martes. Él no ha descartado, creo que el doctor Yunda está todavía en el proceso de socar margaritas, definiendo si efectivamente decide o no correr por segunda ocasión buscando la alcaldía de la capital. Y en el medio de eso hay otros sectores políticos que igualmente están conversando. Entiendo que Unidad Popular tiene la intención inicial de postular a Natacha Rojas como candidata a la alcaldía. Le vamos a preguntar a Natacha, que nos visita, si efectivamente es así o si esta organización política está dispuesta a declinar esa postulación. Natacha, ¿cómo está usted? Bienvenida. Muy buenos días, Fabricio, Belkis. Un saludo a todas las personas que nos miran y que nos escuchan. En el caso de nuestra organización política, hemos venido durante todo este proceso discutiendo un proyecto de ciudad que tiene ejes fundamentales en el ámbito económico, social, territorial, productivo y evidentemente sobre la base de esto plantear algunos elementos para nuestra ciudad. Hemos recogido al interior de nuestra base organizativa nombres de precandidatos a las distintas dignidades. Entre ellos han tenido la bondad mis compañeros, algunas organizaciones barriales, estudiantiles, de trabajadores autónomos, de plantear mi nombre como precandidata a la alcaldía de Quito. Creo que tengo el conocimiento, me he preparado para ejercer un papel importante en defensa de la ciudad de Quito. Conozco a profundidad el territorio y las relaciones en este ámbito de carácter social es muy importante. Creo que es un momento crucial para la ciudad de Quito de cambiar la visión que existe del municipio y priorizar la atención a aquellos sectores que han sido desatendidos en todo este proceso. El presupuesto aproximado de la administración municipal anual, si sumas la administración central, las empresas, etcétera, es de $1.300 millones. Significa que en los 4 años de gestión tiene sobre los $5.000 millones y que si existe una planificación adecuada debes priorizar los elementos de carácter social que han sido dejados de lado lamentablemente. En este ámbito no nos cerramos a proyectos de carácter unitario que tengan esta visión, que principalicen los temas de carácter social, una lucha frontal frente a la corrupción que tanto daño le ha hecho a nuestra ciudad, y que también los candidatos y candidatas conozcan Quito, no que lleguen al municipio a saber en ese momento dónde queda Tucucho, el Comité del Pueblo, la ferroviaria, el Camar Metropolitano, cuáles son las necesidades de los distintos sectores de nuestra ciudad. Natacha, nada más para dejarlo claro, porque estamos en una época en que evidentemente hay muchos quienes dicen que se han acercado, que les han pedido, que los ven como un perfil adecuado para postular. En el caso de Natacha Rojas, ¿esto ya es una decisión en firme? Es una decisión, es una decisión inicial. Vamos a nuestras elecciones primarias el 30 de este mes. Por supuesto, al igual que las distintas organizaciones políticas, hay procesos de conversación. Primarias en Unidad Popular. Así es, primarias al interior de Unidad Popular, que eso evidentemente nos cierra la posibilidad de trabajar en alianzas importantes de acuerdo a lo establecido. ¿Y a lo interno hay otros nombres adicionales al de Natacha Rojas que también se barajan para estas primarias? Existen nombres de compañeros para las concejalías.
para la prefectura, la viceprefectura, hay unanimidad, digamos, en lo que significa el nombre de Natasha, porque partimos de un elemento. Tú, cuando vas a hacer una gestión en el ámbito local, requieres conocer el territorio a profundidad, y este es un elemento muy interesante. Creo que hoy tenemos una ciudad muy fraccionada, mucho más luego del paro nacional, que se evidenció las diferencias sociales de carácter económico cruciales existentes, que dejó evidente respecto de un elemento que a mí me llama muchísimo la atención, y eso determina cuáles son las políticas públicas que debes implementar. El 1.3% de la población ecuatoriana es dueña del 50% de la riqueza, mientras que el 34% más pobre es dueña del 2.3% de la riqueza. Y esa expresión a nivel nacional, por supuesto, se encuentra y se especifica aquí en Quito. Hay temas muy importantes cuando hablamos, por ejemplo, de la reactivación productiva, cuando hablamos de la seguridad. Hay elementos cruciales que requieres trabajar. Yo veo con muy buenos ojos, digamos, que se le entregue el kiosco a la señora Blanca frente a la Asamblea Nacional, pero Quito va más allá. Necesitas políticas públicas, una ordenanza integral de comercialización, por ejemplo, que te garantice el derecho al trabajo, que ponga un alto a la persecución a los trabajadores autónomos, y desde la municipalidad, a través de Conquito, por ejemplo, se establezcan líneas de crédito directo para que ese sector tan importante para nuestra ciudad, que producto del desempleo ha crecido sustancialmente, deje de depender del chulco. Temas urgentes para la ciudad, perdón. Dale. La infraestructura, la inversión en la infraestructura en los barrios populares, la inversión en la pavimentación de las calles, el mejoramiento del sistema de transporte público masivo en la ciudad. Yo soy de la tesis que no debe existir incremento de pasajes. Estos pasajes hacia los sectores populares deben ser subsidiados, porque necesitamos entender las condiciones económicas que viven los más pobres en nuestra ciudad. Imagínate que un porcentaje muy amplio vive con $1.90 cada día. Esas circunstancias, si tú implementas este tipo de medidas que benefician a un sector, perjudican a la mayoría del pueblo ecuatoriano. Para mí, lo fundamental son los temas de carácter social. Muchos candidatos seguramente vendrán a vendernos humo de grandes proyectos que requiere la ciudad, que es importante porque somos la capital del Ecuador, pero hay temas cruciales. Por ejemplo, para las mujeres que trabajan, que son jefas de hogar, necesitamos recuperar los guaguacentros para que ellas puedan continuar siendo productivas, puedan desarrollar sus actividades de carácter laboral. Estoy revisando justamente la lista de candidatos de 2019. En 2019 tuvimos 18 candidatos a la alcaldía de Quito. Creo que es el número más alto. No sé qué vaya a pasar en 2023, pero la de 2019 es el número más alto. Tuvimos 18 candidatos. Javier Bondía de Centro Democrático, Andrés Benavides del Partido Social Patriótica, María Sol Corral de Ecuatoriano Unido y el Partido Socialista, Luisa Maldonado de Fuerza Compromiso Social, Paola Ventimilla del Partido Social Cristiano, Edgar Jacome de Adelante Ecuatoriano de Adelante, Andrés Pasquel de Avanza, Carlos Sevilla de Libertades Pueblo, Víctor Hugo Erazo de Fe, Olivio Zarzosa de Justicia Social, Paco Moncayo de Izquierda Democrática, Pablo Dávalos de Pachacuti, Jorge Yunda de Unión Ecuatoriana, Juan Carlos Holguín de Creo, Juan Carlos Solínez de Podemos, César Montúvar de Concertación, Patricio Guayaquil de Todos, Acción Democrática con José Vázquez, ya fallecido. 18 candidatos. Le preguntaba a usted si en el radar de ustedes está proponer su precandidatura y eventualmente declinar a efectos de que esta fotografía que acabo de relatar no se vuelva a repetir en 2023, porque evidentemente tal número de candidatos favorece a la dispersión. Por la recuperación de Quito, porque se implementen proyectos que realmente resuelvan los graves problemas que enfrentamos. Por supuesto que estamos dispuestos a trabajar en proyectos unitarios. Sin embargo, tenemos nuestras propias propuestas que nos interesa discutir, conversar, porque aquí lo que tú requieres es tener acuerdos respecto de un proyecto de ciudad. Y muchos dicen, por ejemplo, que no hay planificación, que no hay proyectos de ciudad. Relativo. El proyecto de ciudad que ha tenido estos últimos años la ciudad de Quito ha sido para beneficiar al capital inmobiliario, al capital comercial y al capital financiero, en desmedro de los
elementos y de las áreas de carácter social. Entonces, mucho tiene que ver con la concepción, con el modelo de gestión que tú llevas a la implementación de una ciudad tan grande como Quito, en donde yo diría es una ciudad de ciudades, una realidad es el norte, el sur, los valles, y se debe entender esa dinámica. Por otro lado, es crucial, por ejemplo, para nuestra ciudad, la aprobación del Estatuto Autonómico para la ciudad de Quito, en donde se determinen nuevas competencias, funciones, pero adicionalmente, por la extensión de la ciudad, para mí es fundamental las alcaldías menores para que la ciudad tenga alcaldes en los distintos territorios con recursos, con presupuestos y que sean elegidos por votación universal. ¿Usted plantearía entonces una reforma, no sé si es a la ley del Distrito Metropolitano o al COTAD, para que exista una estructura similar, no sé, a la de Ciudad de México o la de Bogotá, que tiene una alcaldía mayor y alcaldías menores? El tema del COTAD, eso te permite, te da la posibilidad. Lamentablemente, Quito todavía no se ha constituido de acuerdo a lo que establece el COTAD como distrito metropolitano. Nosotros tenemos una ley anterior, porque el COTAD te permite asumir nuevas competencias, financiamiento, funciones, etcétera, y dentro de ello el marco jurídico para la administración de nuestra ciudad. Entonces hay temas de fondo, temas cruciales que se requiere discutir y tener una visión integral de la ciudad. Tú no puedes tener una visión solo para un sector, sino de la integralidad. Cuando tú hablas de planificación, de urbanismo, requieres tomar en cuenta un elemento en la actualidad, la participación de la ciudadanía, un urbanismo participativo, una planificación participativa y la construcción, desde mi perspectiva, de una ciudad incluyente, solidaria, feminista, amigable con el ambiente y con los animales. En aras de pensar justamente en este beneficio colectivo de la ciudad y más allá de que ustedes cuentan con sus propias propuestas, ¿han propiciado de alguna manera acercamientos con otras organizaciones? Por supuesto, varias conversaciones con varias organizaciones políticas. Fabricio, que tiene mucha experiencia en estos temas, sabe que no existen secretos en política, porque se conoce y es normal, es lógico, es correcto, porque si tienes una visión de garantizar derechos para nuestra ciudad, de recuperarla de la crisis, a mí me duele mucho lo que ha pasado con Quito, y ahora permítanme y me van a disculpar, ya es hora que salga de debajo del escritorio el alcalde Guarderas y se ponga a trabajar por la ciudad de Quito. A mí me duele mucho que en el paro nacional, allí sí salió a llegar a acuerdos con el gobierno nacional para reprimir al pueblo, a los moradores de los barrios populares, pero cuando se trata de la pavimentación de calles, del alcantarillado, del agua potable para los barrios populares, de los derechos y garantías de carácter social, Quito no tiene alcalde. Estos acercamientos y conversaciones podríamos decir que ya podrían arrojar, no sé, alianzas o resultados. ¿En qué momento se encuentran? Por supuesto, es una posibilidad que existe en torno a estos procesos de alianzas, de acuerdos en organización, de la tendencia desde el centro hacia la izquierda. Nosotros nos mantenemos en aquello porque nos identifican estos aspectos. No llegaremos a acuerdos con facciones del correísmo, de la derecha ecuatoriana, del gobierno nacional, porque por supuesto las visiones que tenemos de ciudad son diametralmente opuestas. O sea, con Revolución Ciudadana y con Creo no hablar. No, mientras ellos tienen una visión de ciudad elitista, por ejemplo en el caso del Partido Social Cristiano, de Creo, nosotros tenemos una visión de ciudad incluyente, solidaria, participativa. ¿Y con qué sectores si no hablan? A ver, ustedes han excluido al correísmo, han excluido a Creo, ¿podrían hablar con qué otros sectores? Con las otras fuerzas políticas que están desde el centro hasta la izquierda. Por ejemplo, ¿podrían hablar con Pedro José Freile o no? Podemos hablar con Pedro José, podremos hablar con otros actores. ¿Con Jorge Yunda hablarían? No, porque salió por elementos muy complejos del municipio. Si bien es cierto, su remoción obedece a los temas de participación ciudadana, no podemos olvidarnos que estuvo vinculado en hechos de corrupción, que la justicia tiene que pronunciarse, pero que lamentablemente le trajo muchas consecuencias, yo diría complejas, a la ciudad, y una de ellas es que también ahora tenemos otro alcalde, digamos, quien le sustituyó, que es de la misma organización política de él, que no da pie con bola para dirigir la ciudad. Por eso el elemento clave, fundamental,
es el conocimiento del ¿Han territorio. hablado con Jessica Jaramillo, por ejemplo? He conversado con Jessica Jaramillo. ¿Y hay alguna posibilidad de un acuerdo con ella o no? Con distintas organizaciones sobre la base de una propuesta programática. Aquí lo importante es Quito, aquí lo importante son sus pobladores. Belkis, Fabricio, Quito no solamente es la González Suárez, la Quito Tenis, las urbanizaciones cerradas de Cumbayá, no. Quito son los barrios populares que necesitan obras de infraestructura. Quito son las comunas, las comunidades. Quito son los mercados que requieren inversión para su rehabilitación. Qué fácil es dar en la actualidad permisos para grandes cadenas de comercialización, Supermaxi, etcétera, etcétera. Qué difícil que existan recursos para recuperar los mercados en nuestra ciudad. Estoy pensando en el mercado de Chiriaco, en el mercado de San Roque, en la plataforma de la Ofelia, de Calderón. Se requiere establecer y priorizar los recursos para áreas fundamentales para el desarrollo. Pero además, Quito requiere de liderazgo, de alguien que realmente defienda la ciudad. El gobierno nacional le debe aproximadamente 80 millones a la ciudad de Quito y no ha habido liderazgo para exigir esos reclamos. Y decirles que yo soy una mujer del pueblo, que trabajo y que lucho junto al pueblo y que, por ejemplo, en el paro nacional estuve junto a los indígenas, junto a los moradores de los barrios populares, en las movilizaciones, recogiendo el apoyo logístico, víveres, vituallas, medicinas, entre otros elementos, porque llegó la hora que el pueblo administre esta ciudad y que también administre en el futuro nuestro país. ¿Quito es lo que realmente importa o pasa por un tema de aspiraciones personales? Quito es lo que importa. Fabricio me conoce. 34 años de militancia en la misma organización política. Soy una mujer de principios y coherente. Para mí lo fundamental son los elementos trascendentales, cruciales, profundos de principios, de modelo de gestión para la ciudad y sobre la base de aquello trabajar. Ahora, Natasha usted... Rojas, si me permite Dale, rapidito, Luis. Natasha Rojas, eventualmente a la Alcaldía por Unidad Popular y a la Prefectura. A la prefectura existen varios nombres de compañeros que estamos discutiendo y en su momento los vamos a plantear. Pero no tienen todavía un nombre. Están varios nombres que yo preferiría que el momento que decida la organización colectivamente informar, plantear. Ahora, yo lo que le quería preguntar, y perdón la casi interrupción a Belkis, yo a usted le he conocido siempre como una mujer de izquierda. Soy una mujer de izquierda. Toda la vida. Toda la vida usted ha sido una mujer de izquierda, yo no puedo negar su convicción ideológica, pero sí me hace ruido. Usted dice, no hablamos con el correísmo, no hablamos con Creo, pero sí, por ejemplo, podríamos hablar con Pedro José Freile. Pero Pedro José Freile no es un hombre de izquierda. De hecho, hay un tema que hizo mucho ruido y que lo defendió dentro de su legítimo derecho que tiene el doctor Freire a explicar, que es el tema de la Carta de Madrid. ¿Eso no le hace ruido, Natasha? Podemos hablar, pero no necesariamente tú puedes llegar a acuerdos, porque lo fundamental es el proyecto que tienes de ciudad. Pero es que de un diálogo tiene que salir un acuerdo, me imagino. Si no es un diálogo que no sirve. Tú dialogas, tú te sientas a conversar, estableces cuáles son los elementos fundamentales para el modelo de ciudad y sobre la base de aquello llegas a acuerdos. Por ejemplo, nosotros, y conoces, nosotros planteamos nuestra inconformidad del incremento del precio de los pasajes en la ciudad de Quito. Se nos dijo que primero iban a cumplir parámetros de calidad para incrementar los pasajes. No es cierto, no existieron parámetros de calidad y da la casualidad y la coincidencia que termina el paro nacional e incrementan los pasajes a las demás líneas de buses sin que cumplan los parámetros de calidad. ¿Cuáles son los acuerdos por debajo de la mesa que llegó el alcalde de Quito para darle un golpe de carácter económico a la ciudadanía? Hay temas muy profundos, fundamentales, que requieren ser discutidos. El tema de la minería en Quito, por ejemplo. Nosotros partimos del hecho de no a la minería en lugares que afecten a la naturaleza, al agua, que es el recurso más importante que tenemos. Correcto, Natasha. Usted nos ha dicho el 30 de julio tendrán sus primarias. De allí saldrán las candidaturas, pero ha dejado la puerta evidentemente a una eventual alianza. ¿Hasta cuándo se debería tomar esa definición? Tú sabes que en este ámbito electoral hasta los últimos días se puede tomar una definición. Sin embargo, nosotros vamos en serio con un proyecto de ciudad. Es necesario recuperar a Quito.
Duele mirar las condiciones en las que nos encontramos. Una ciudad que se ha deteriorado en el ámbito de la infraestructura terriblemente, que ha crecido los niveles de inseguridad y que tiene corresponsabilidad para tomarse medidas desde la municipalidad. Se han cerrado cantidad de proyectos sociales que benefician principalmente a los sectores populares. Hay que trabajar por ese Quito de los sectores populares, por ese Quito de aquellos sectores que han sido olvidados, pero por supuesto, tengo clarísimo, estimado Fabricio y Belkis, tú requieres en la administración de un municipio, de un gobierno autónomo descentralizado, municipal y más aún como Quito, que es la ciudad más grande del Ecuador, articular acciones con el gobierno nacional, los gobiernos autónomos descentralizados, Consejo Provincial, juntas parroquiales, la academia, la empresa privada y por supuesto la ciudadanía. No son dos manos las que trabajan por Quito. Son miles, millones de manos las que trabajan por Quito. Vamos a trabajar por una minga para recuperar nuestra ciudad. Correcto. Natasha, gracias por el tiempo. Muy amable. Muchísimas gracias a ustedes. Veamos qué pasa en estos días. Nos ha planteado justamente esta precandidatura de Unidad Popular a la Alcaldía de Quito, Natasha Rojas, que es militante, activista de lo que antes se llamaba Movimiento Popular Democrático, hoy se llama Unidad Popular Lista 2. Veamos qué pasa. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.